Un mecánico amigo, de esos que parecen haber nacido dentro de un taller, me dijo una vez algo que nunca olvidé. La mayoría de los autos no están lentos, están mal enseñados. Yo pensé que exageraba, hasta que me mostró una lista de trucos que, según él, deberían ser ilegales por lo mucho que mejoran el rendimiento sin gastar un centavo. Y tenía razón. Lo curioso es que no hay magia ni modificación extrema, solo conocimiento que muy pocos comparten. Hoy vas a conocer los 22 trucos que harán que tu coche funcione como si acabara de salir de fábrica, aunque algunos suenen tan buenos que casi parecerán prohibidos. Estos trucos no requieren herramientas especiales ni ser un ingeniero mecánico. Son ajustes, limpiezas y reseteos que la mayoría de los conductores ignora, pero que los mecánicos veteranos aplican cada vez que preparan un coche para rendir al máximo. Prepárate, porque los primeros 4 son tan simples que cuesta creer que marquen una diferencia tan grande, así que quédate hasta el final para verlos. El reset rápido del cuerpo del acelerador. Este truco parece brujería, pero en realidad es pura electrónica aplicada con sentido común. Con el paso del tiempo, la centralita del coche aprende tus hábitos de conducción. Si manejas con suavidad, el sistema ajusta la respuesta del pedal para hacerlo más progresivo. Si eres agresivo, lo hace más inmediato. El problema es que ese aprendizaje a veces vuelve al coche perezoso. El acelerador deja de responder con precisión, especialmente en autos con muchos años o tras limpiar el cuerpo de aceleración. El reset rápido borra esa memoria y obliga al sistema a reaprender desde cero. En la mayoría de los vehículos modernos, basta con girar la llave a posición on sin encender el motor, esperar unos segundos, pisar el acelerador a fondo durante unos instantes y luego apagar el contacto. Al arrancar de nuevo, el auto se siente más ágil, como si hubiera rejuvenecido. No es magia, es lógica. La electrónica interpreta los valores de apertura del acelerador como nuevos parámetros base. Y si combinas esto con una limpieza del cuerpo de aceleración, el resultado es inmediato. El pedal responde más rápido, la mezcla aire-combustible se regula mejor y la sensación de pereza desaparece. Es casi como si le quitaras una venda al motor. Eso sí, cuidado con pasarte de listo. Algunos intentan este proceso sin conocer el orden exacto o el tiempo de espera entre pasos. Si no se hace correctamente, la ECU puede generar códigos de error temporales. Pero cuando se hace bien, el cambio se nota desde el primer kilómetro. Limpieza express del sensor MEF de flujo de aire. El MEF es el sensor que le dice al motor cuánta cantidad de aire está entrando para que la computadora calcule el combustible necesario. En pocas palabras, es como los pulmones del sistema de inyección. Si el sensor está sucio, todo el equilibrio se va al demonio. El coche consume más, responde peor y, a veces, hasta vibra sin razón aparente. Lo peor es que ese sensor suele ensuciarse con el polvo o con residuos del filtro de aire, y casi nadie lo limpia. La limpieza express del MEF es un truco de oro. Solo se necesita un spray específico para sensores, nunca uno genérico, y un poco de cuidado. Se retira el sensor, se le da una buena rociada a unos centímetros de distancia y se deja secar completamente antes de reinstalarlo. Nada de frotar, nada de aire comprimido, porque es un componente delicado. El resultado puede sentirse de inmediato. Muchos conductores notan que el ralentí se estabiliza, que el coche acelera más parejo y que el consumo baja. En realidad, lo que ocurre es que el sensor vuelve a medir con precisión. Es como si le devolvieras la vista al motor. Un detalle curioso. Hay mecánicos que evitan contarte este truco porque prefieren venderte un sensor nuevo. Pero una limpieza cada 20.000 kilómetros puede hacer que el MEF original dure toda la vida útil del coche. Ajuste fino del espacio entre las bujías. Este truco parece insignificante, pero es uno de los más efectivos y olvidados. Las bujías son las encargadas de encender la mezcla aire-combustible en el momento justo, y ese pequeño espacio entre el electrodo central y el lateral, llamado gap, determina cuánta energía se necesita para generar la chispa perfecta. Un ajuste de apenas 1/10 de milímetro puede mejorar la combustión, reducir el consumo y aumentar la potencia. Con el tiempo, ese espacio se amplía debido al desgaste del electrodo. Y aunque el coche sigue funcionando,
la chispa se vuelve débil o inconsistente. El resultado: pérdida de potencia, tirones o incluso encendidos irregulares. Lo ideal es revisar ese espacio con una galga calibradora y ajustarlo según las especificaciones del fabricante. Ni más ni menos. Ahora bien, aquí viene la parte divertida. Algunos entusiastas ajustan el gap levemente por debajo del valor recomendado para mejorar la respuesta en coches con sistemas de encendido antiguos o cables de alta resistencia. Pero esto solo debe hacerse con conocimiento y sentido común. Si te pasas, la chispa no saltará correctamente. Si lo haces bien, el coche se siente más vivo, más suave y con un sonido de escape más redondo. Es un truco tan sencillo que parece trampa. Un pequeño ajuste que literalmente enciende el motor de nuevo. Y lo mejor, cuesta menos de $1 y unos minutos. En un mundo donde todo se soluciona cambiando piezas caras, algo tan básico como calibrar bujías sigue siendo una de las mejores formas de revivir un auto cansado. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que este espacio existe, mucho menos que puede ajustarse. Van al taller, les cambian las bujías y listo. Truco número 19. Bypass práctico del filtro de combustible. Este truco no tiene nada de ilegal, pero si lo cuentas en un taller, más de uno te mirará con cara de hereje. El filtro de combustible suele estar oculto en lugares poco accesibles, especialmente en los coches modernos donde está integrado con la bomba dentro del tanque. Eso significa que nadie lo revisa hasta que el coche empieza a fallar. Y cuando eso pasa, ya es tarde. Los inyectores están sucios, la bomba se ha forzado y el coche pierde presión. El bypass práctico consiste en instalar un pequeño filtro adicional en línea, de tipo transparente, entre el tanque y el sistema de alimentación. Este filtro no reemplaza el original, solo actúa como un guardia previo que atrapa impurezas visibles antes de que lleguen al sistema principal. Así puedes ver fácilmente cuándo se ensucia y cambiarlo por unos pocos $. Lo mejor es que también funciona como herramienta de diagnóstico. Si notas burbujas de aire, flujo débil o combustible turbio, sabrás que algo no va bien antes de que el motor empiece a sufrir. Y no hay que hacer modificaciones permanentes. Se instala con abrazaderas comunes y mangueras resistentes al combustible. Algunos mecánicos veteranos incluso lo recomiendan en autos antiguos o con tanques oxidados. Es una forma económica y eficaz de proteger la bomba de gasolina, que suele ser una de las reparaciones más caras. En pocas palabras, este filtro externo transparente no solo cuida tu motor, sino que te da la tranquilidad de ver lo que está pasando en tiempo real. Limpieza de admisión o Walnut Blast casero moderado. El término Walnut Blast suena a procedimiento de laboratorio o a algo que solo un taller de lujo puede hacer. Pero en realidad se trata de una técnica sencilla, aunque su nombre tenga cierto aire de ilegalidad. Su objetivo: eliminar la carbonilla acumulada en los conductos de admisión, una capa negra y pegajosa que se forma con el tiempo y que roba potencia sin que lo notes. Esta carbonilla se adhiere a las válvulas y paredes internas, impidiendo que el aire fluya libremente hacia el motor. El resultado es menos potencia, más consumo y ralentí irregular. En los motores modernos de inyección directa, este problema es especialmente común. El famoso Walnut Blast profesional usa cáscaras de nuez pulverizadas para limpiar esas superficies, pero hay una forma más simple y segura de lograr algo parecido en casa. Solo necesitas desmontar la manguera de admisión y rociar limpiador de carburador o intake cleaner con el motor caliente, en ráfagas cortas. El producto disuelve la carbonilla sin dañar sensores ni componentes. No se trata de llenar el motor de líquido, solo de ayudar a despegar esa mugre acumulada. Después, una aceleración moderada ayuda a expulsar los residuos por el escape. El cambio se nota enseguida. El motor suena más redondo, sube de revoluciones sin esfuerzo y, en algunos casos, hasta mejora el ralentí. Claro, si te pasas de entusiasta y rocias medio bote de limpiador de golpe, lo único que lograrás será un concierto de pistoneo y humo blanco. Pero hecho con cuidado, este truco devuelve la respiración natural al motor. Mantenimiento parcial de la transmisión con drenajes y rellenados escalonados. Hay un error común que cometen miles de conductores.
dejar el fluido de transmisión olvidado durante años y luego, cuando por fin lo cambian, el coche empieza a fallar. ¿Por qué? Porque un cambio completo y brusco puede soltar sedimentos y alterar la presión interna del sistema. El resultado, una transmisión que antes funcionaba bien, de pronto se vuelve torpe o patina. La solución es un truco tan ingenioso que parece trampa: los cambios parciales. En lugar de vaciar todo el fluido de una vez, se drena solo una parte, entre un tercio y la mitad, y se reemplaza con aceite nuevo. Luego se maneja el coche unos días y se repite el proceso 2 o 3 veces. En total, el aceite viejo se va renovando gradualmente hasta que el fluido final es casi completamente nuevo, pero sin shock mecánico. Este método, usado por técnicos profesionales en transmisiones automáticas, prolonga la vida del sistema y evita costosas reparaciones. Además, permite observar el color y olor del fluido en cada drenaje. Si está muy oscuro o huele a quemado, sabrás que hay desgaste interno. Lo mejor es que no necesitas desmontar la caja ni herramientas exóticas. Solo una llave de drenaje, paciencia y fluido de buena calidad. En resumen, 3 cambios parciales valen más que uno completo mal hecho. Y aunque suene raro, tu transmisión lo agradecerá cada vez que pongas una marcha. La transmisión automática es uno de los componentes más caros de reemplazar en un coche moderno. Estamos hablando de reparaciones que fácilmente pueden superar los 3.000 euros. Y la ironía es que muchas de esas fallas se producen precisamente después de un cambio de fluido mal hecho, limpieza y calibración del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, también llamado sensor lambda, es uno de los héroes invisibles del motor. Su función es medir cuántos gases no quemados salen por el escape y enviar esa información a la computadora para ajustar la mezcla aire-combustible. En otras palabras, es el guardián de la eficiencia. Pero con el tiempo, se cubre de hollín y residuos, alterando su lectura. La mayoría de la gente piensa que cuando el sensor de oxígeno falla, hay que reemplazarlo. Y aunque a veces es cierto, en muchos casos basta con una buena limpieza. Se puede quitar con una llave adecuada, sumergir la punta en limpiador de carburador o vinagre industrial durante unas horas y dejarlo secar completamente. Nunca hay que rasparlo ni soplarlo, porque el material cerámico es muy sensible. Una vez reinstalado, la diferencia se siente. El motor regula mejor, las revoluciones se estabilizan y el consumo baja. En algunos casos desaparece incluso el olor fuerte del escape. Y aquí viene lo curioso. Muchos sensores defectuosos vendidos en talleres solo estaban sucios. Un par de minutos de limpieza puede ahorrarte decenas de dólares. He conocido casos donde un taller cobra 80 euros por cambiar un sensor de oxígeno, más la mano de obra, cuando el sensor original solo necesitaba una limpieza de 10 minutos. Es el tipo de información que los talleres prefieren que no conozcas, porque su modelo de negocio depende de vender repuestos, no de enseñarte a mantenerlos. Pero ahora que sabes este truco, tienes el poder de decidir. Swap inteligente de bobinas para más chispa y mejor respuesta. Las bobinas de encendido son las responsables de transformar el voltaje de la batería en esa chispa que prende la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro. Y no todas las bobinas son iguales. Algunos modelos de coches pueden usar bobinas compatibles de otras versiones más potentes o deportivas, con mayor salida y una chispa más estable. Este truco no implica tunear el coche, sino investigar qué coil packs de tu misma marca encajan perfectamente en tu motor. Por ejemplo, algunas bobinas de versiones turbo o de alto rendimiento encajan sin necesidad de modificar nada. El beneficio es una combustión más completa, menos vibraciones y mejor rendimiento de combustible. El cambio se nota sobre todo al acelerar desde bajas revoluciones. El coche responde más rápido y sin esos titubeos clásicos de los motores cansados. Pero ojo, no se trata de poner cualquier bobina más fuerte. Si no coincide el conector o la resistencia interna, puedes sobrecargar la ECU o los inyectores. La clave está en investigar en foros especializados de tu modelo de coche, hablar con entusiastas que ya lo han hecho, verificar números de parte y compatibilidades. Algunos swaps son tan conocidos que se han convertido en modificaciones estándar dentro de ciertas comunidades de propietarios. Por ejemplo,
Ciertos modelos de Volkswagen pueden usar bobinas de versiones GTI sin ningún problema, obteniendo una chispa más fuerte y constante. Lo mismo pasa con algunos Honda, Toyota y Ford. Relearn forzado de la ECU para enseñarle al coche a ser nuevo otra vez. La mayoría de los conductores no sabe que la computadora del coche, la famosa ECU, aprende de tu forma de conducir. Ajusta la mezcla, el ralentí, la respuesta del acelerador y el tiempo de encendido según tus hábitos. El problema es que, con el tiempo, también aprende tus errores. Acelerones bruscos, frenadas constantes o incluso pequeñas fallas que ya reparaste. Por eso existe el relearn forzado, un procedimiento que obliga a la ECU a olvidar todo lo aprendido y volver a su estado óptimo. Suena complicado, pero es tan simple como desconectar la batería durante un tiempo determinado, por lo general unos 20 minutos, y luego seguir un ciclo específico de conducción. El procedimiento básico es así: conectas de nuevo la batería, enciendes el motor sin tocar el acelerador durante un par de minutos, luego aceleras suavemente hasta las 3000 revoluciones y sueltas. Repites esto unas cuantas veces y luego conduces durante unos 20 minutos, alternando ciudad y autopista. Durante ese tiempo, la ECU está tomando nuevas lecturas, estableciendo nuevos parámetros base, aprendiendo de nuevo cómo debe comportarse el motor. Y cuando termina ese proceso, el coche se siente diferente, más responsivo, más suave, más eficiente. Es como si le hubieras borrado la memoria a corto plazo y le permitieras empezar de cero con toda la sabiduría de fábrica intacta. Algunos conductores hacen este relearn cada 6 meses como mantenimiento preventivo. Otros lo hacen después de reparaciones importantes o cambios de componentes. Y hay quienes lo descubren por accidente después de cambiar la batería y se sorprenden de lo bien que funciona el coche después. Pero ahora tú lo sabes de forma consciente, lo cual significa que puedes aprovecharlo estratégicamente para mantener tu coche funcionando en su mejor versión posible. PCV CatchCan económico. El filtro que salva tu admisión. El sistema PCV, o ventilación positiva del cárter, tiene la tarea de devolver los vapores de aceite y gases de combustión al motor para quemarlos de nuevo. Suena ecológico, pero con el tiempo esos vapores dejan residuos grasientos que se acumulan en la admisión, formando esa temida capa de carbonilla que roba potencia. Aquí entra el truco ilegal más inteligente: instalar un pequeño filtro o catch-can casero en la manguera del PCV. Este recipiente actúa como trampa para atrapar los vapores antes de que lleguen al motor. Puedes comprar uno en línea o hacerlo tú mismo con una pequeña botella metálica y un filtro interno. El cambio es brutal. Después de unos meses de uso, si vacías el catch can, verás un líquido espeso y oscuro que de otro modo habría terminado dentro del motor. Cuanto más potente o turbo sea tu coche, más notarás la diferencia. Además, este sistema no afecta a emisiones ni sensores, así que es totalmente seguro, aunque algunos talleres te miren raro por hacerlo. Y si quieres un toque extra de estilo, hay catch cans transparentes que te permiten ver la cantidad de residuos acumulados. Una mezcla entre ciencia, mecánica y estética. Lo fascinante de este truco es que literalmente puedes ver el problema que estás evitando. Cada vez que vacías ese recipiente y ves esa sustancia negra y pegajosa, sabes con certeza que eso no llegó a las válvulas de admisión, no tapó conductos, no formó capas de carbonilla en lugares donde no debería estar. Es evidencia tangible de que estás protegiendo tu motor de forma activa. Y la instalación es tan simple que cualquiera con conocimientos básicos puede hacerla en una tarde. Limpieza química del catalizador y desbloqueo del escape con método de calor controlado. Este truco tiene mala fama, pero cuando se hace bien, puede devolverle la vida a un escape ahogado. Con el tiempo, el catalizador se llena de residuos de combustión, azufre y carbonilla. No siempre está dañado, a veces solo está sucio. En lugar de cambiarlo, que puede costar cientos o miles de dólares, puedes hacer una limpieza química controlada. El proceso empieza con un aditivo de limpieza específico para catalizadores que se añade al tanque con una cantidad medida de combustible. Luego, se conduce el coche a una temperatura de operación alta, manteniendo el motor entre 2000 y 3500 revoluciones durante un tramo prolongado. El calor y los agentes químicos disuelven los depósitos internos, permitiendo que los gases fluyan libremente otra vez. Al hacerlo correctamente, notarás que el motor respira mejor,
el ralentí se estabiliza y el consumo mejora. Pero hay una regla de oro. Jamás intentes limpiar el catalizador rociando productos por el escape o retirando el panal interno. Eso sí sería ilegal y peligroso. El método de calor controlado y aditivo es totalmente válido y, de hecho, algunos talleres oficiales lo usan sin contarlo demasiado. Es uno de esos trucos que parecen prohibidos solo porque funcionan demasiado bien. La clave está en entender que el catalizador es básicamente una colmena de canales microscópicos recubiertos con metales preciosos que actúan como catalizadores para convertir gases tóxicos en menos dañinos. Pulso profesional de inyectores con limpieza directa y real. Los aditivos para limpiar inyectores en el tanque son como vitaminas. Ayudan, pero no curan. Si de verdad quieres devolver precisión al sistema de inyección, hay que hacerlo directamente, con un procedimiento llamado pulso profesional. Este método consiste en conectar un equipo que alimenta los inyectores con una mezcla concentrada de limpiador y aire o gas inerte, en lugar del combustible normal. Al hacerlo, el líquido pasa directamente por las puntas de los inyectores, disolviendo depósitos duros que los aditivos suaves no pueden tocar. En minutos, se limpia el patrón de pulverización, es decir, la forma en que el combustible se atomiza dentro del cilindro. Un inyector sucio no atomiza bien, echa chorros de combustible en lugar de una nube fina, y eso se traduce en consumo alto, olor a gasolina y pérdida de potencia. Después de una limpieza directa, el coche cambia completamente. La aceleración se vuelve lineal, el consumo baja y hasta el sonido del motor se siente más fino. Eso sí, nunca uses limpiadores caseros o de dudosa procedencia, y menos aún alcoholes o disolventes domésticos. Los inyectores modernos son delicados, y una limpieza incorrecta puede destruirlos. Este truco, bien hecho, es casi quirúrgico. Devuelve precisión milimétrica al corazón de tu coche. He visto casos donde un coche que consumía 9 litros a los 100 kilómetros bajó a 7.5 después de una limpieza profesional de inyectores. Eso es un ahorro del casi 20% en cada tanque, que multiplicado por miles de kilómetros al año, representa cientos de euros de diferencia. Y lo mejor es que no estás modificando nada, solo estás devolviendo los inyectores a su estado original de fábrica. Es mantenimiento puro, de esos que los fabricantes deberían recomendar cada 50.000 kilómetros, pero que no lo hacen porque prefieren que el desgaste sea gradual e imperceptible hasta que necesites cambiar componentes completos. Y aquí viene algo que pocos saben. La frecuencia de este mantenimiento debería aumentar si usas gasolina de estaciones desconocidas o de dudosa calidad. Los inyectores son tan sensibles que incluso las impurezas microscópicas pueden alterar su patrón de pulverización. Algunos talleres especializados ofrecen este servicio con equipos ultrasónicos que literalmente hacen vibrar los depósitos hasta desprenderlos. Es fascinante ver cómo un inyector que parecía perdido vuelve a atomizar combustible como si fuera nuevo. Revisión y limpieza de válvula EGR. La válvula EGR, o recirculación de gases de escape, tiene la función de devolver parte de los gases quemados al motor para reducir emisiones de óxidos de nitrógeno. Es una medida ecológica obligatoria en la mayoría de los coches modernos. El problema es que con el tiempo, especialmente en motores diésel, esta válvula se llena de carbonilla, bloqueando su movimiento. Las consecuencias son ralentí irregular, pérdida de potencia, aumento de consumo y, eventualmente, la temida luz de check engine encendida en el tablero. Muchos talleres, al ver esto, recomiendan el reemplazo directo de la válvula sin siquiera investigar si puede limpiarse. Una válvula EGR nueva puede costar entre 150 y 400 euros dependiendo del modelo. Pero la alternativa económica es simple: desmontarla y hacerle una limpieza profunda con limpiador de carburador. El procedimiento implica quitar la válvula, eliminar toda la carbonilla acumulada sin dañar los componentes internos y también limpiar los conductos donde se monta, porque de nada sirve limpiar la válvula si los conductos siguen obstruidos. Después de la limpieza, la válvula funciona como nueva. El ralentí se estabiliza, la potencia regresa y el consumo vuelve a niveles normales.
Es un ahorro de cientos de euros con solo un par de horas de trabajo. Este mantenimiento debería hacerse preventivamente cada 60 u 80 mil kilómetros, especialmente en motores diésel donde la acumulación de carbonilla es mucho más rápida que en gasolina. Optimización del ralentí con ajuste de válvula IAC. La válvula IAC, o control de aire en ralentí, es la encargada de controlar cuánto aire entra al motor cuando el acelerador está completamente cerrado. Es lo que permite que el motor mantenga unas revoluciones estables cuando estás detenido en un semáforo. El problema es que con el tiempo, esta válvula se ensucia con carbonilla y vapores de aceite, causando un ralentí irregular, motor que se apaga al detenerse o revoluciones que suben y bajan sin razón aparente. Muchos conductores simplemente aceptan esto como normal en coches viejos, sin saber que la solución es increíblemente simple. Solo necesitas ubicar la válvula IAC, desmontarla con cuidado, limpiarla con un spray específico para componentes electrónicos, nunca con productos agresivos que puedan dañar la bobina interna, y dejarla secar completamente antes de reinstalarla. La transformación es inmediata. El ralentí se vuelve estable y suave, el motor mantiene revoluciones constantes sin fluctuaciones y desaparece ese problema molesto de que el motor se apague cuando frenas. El costo del procedimiento es mínimo comparado con el reemplazo de la válvula, que puede costar entre 80 y 200 euros. Este mantenimiento puede hacerse cada 30.000 kilómetros como preventivo o inmediatamente si empiezas a notar síntomas. Lo que hace especial este truco es lo dramático del cambio con tan poco esfuerzo. Upgrade de cables de bujía de alta calidad. Los cables de bujía tienen una función crítica: llevar alto voltaje desde la bobina hasta las bujías. Parecen simples cables, pero en realidad son componentes de precisión diseñados para manejar miles de voltios sin perder energía en el camino. El problema es que muchos fabricantes usan cables originales económicos con alta resistencia interna para ahorrar costos. Con el tiempo, y especialmente con el calor del motor, estos cables se degradan. Los síntomas son motor que tiembla en ralentí, falta de potencia, consumo aumentado y arranques difíciles en frío. Muchas veces el problema se atribuye a las bujías cuando en realidad los culpables son los cables. La solución es hacer un upgrade a cables de alta calidad con menor resistencia, específicamente cables con núcleo de silicona o fibra de carbono. Estos cables transmiten la chispa de forma más eficiente, resultando en una combustión más completa. Los beneficios son inmediatos: arranque en frío mejorado, aceleración más suave y potente, y reducción de interferencias electromagnéticas que pueden afectar otros sistemas electrónicos del coche. Es una inversión moderada, generalmente entre 60 y 120 euros dependiendo del modelo, pero con resultados duraderos. La diferencia es especialmente notable en motores con más de 100.000 kilómetros donde los cables originales ya están completamente degradados. Y estos cables de calidad pueden durar más de 150.000 kilómetros sin perder eficiencia. Desbloqueo de válvula PCV atascada. Ya hablamos del sistema PCV antes con el catch can, pero ahora vamos directamente a la válvula en sí. Este pequeño componente tiene la tarea de ventilar la presión del cárter para evitar fugas de aceite. Cuando la válvula se atasca, la presión comienza a acumularse dentro del motor buscando salida por donde puede. Retenes de cigüeñal, retenes de árbol de levas, junta de tapa de válvulas. Las consecuencias son graves: fugas de aceite por todos lados, consumo excesivo de aceite y gases acumulados en el cárter. Los síntomas más comunes son humo azul saliendo del escape, olor a aceite quemado y nivel de aceite que baja rápidamente. La válvula PCV es un componente pequeño, económico pero absolutamente crítico. Muchos conductores desconocen su existencia hasta que aparecen los problemas. El procedimiento de verificación es simple: desconectas la válvula y la agitas. Deberías escuchar una pequeña bola moviéndose libremente dentro. Si no suena o sientes que está pegada, está atascada y necesita reemplazo. Una válvula nueva cuesta entre 10 y 30 euros, una cantidad ridícula comparada con los problemas que previene. Si el atasco es reciente, puedes intentar limpiarla sumergiéndola en disolvente, pero generalmente es mejor simplemente reemplazarla. Es uno de esos componentes que debería revisarse en cada cambio de aceite pero que casi nadie menciona.
El mantenimiento preventivo aquí puede evitar literalmente miles de euros en reparaciones de fugas y consumo anormal de aceite. He visto casos extremos donde un motor consumía 1 litro de aceite cada 1000 kilómetros simplemente porque la válvula PCV estaba completamente atascada. El propietario gastó cientos de euros en diagnósticos, probando diferentes aceites, revisando retenes, cuando todo se solucionó con una válvula de 15 euros. Es el tipo de historia que te hace cuestionar cuántos otros problemas aparentemente complejos tienen soluciones ridículamente simples. Existe un test simple que puedes hacer para verificar si tu sistema PCV está funcionando correctamente incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. Con el motor en ralentí, quitas la tapa de aceite con cuidado. Si sientes una succión fuerte, como si el motor estuviera tratando de aspirar aire, el sistema está trabajando bien. Si no sientes nada o peor aún, si sientes presión empujando hacia afuera, tienes un problema. Purgado del sistema de frenos para pedal más firme. El aire entra al sistema de frenos con el tiempo. Es inevitable. Cada vez que abres el depósito de líquido, cuando cambias pastillas, cuando el sistema tiene pequeñas fugas microscópicas que se sellan solas. Y el aire es compresible mientras el líquido no lo es. Eso significa que cuando hay aire en el sistema, presionas el pedal y en lugar de que toda esa fuerza se transmita directamente a las pinzas, parte de ella se desperdicia comprimiendo el aire. El resultado es un pedal esponjoso que baja más de lo normal y, peor aún, pérdida de efectividad de frenado, especialmente peligroso en situaciones de emergencia. La solución es un purgado completo del sistema. El procedimiento básico requiere 2 personas. Comienzas por la rueda más alejada del cilindro maestro, generalmente la trasera derecha en la mayoría de los coches. Una persona bombea el pedal varias veces y lo mantiene presionado. La otra abre la válvula de purga. Sale líquido mezclado con burbujas de aire. Cierras la válvula. Repites el proceso hasta que el líquido salga completamente limpio sin burbujas. Luego pasas a la siguiente rueda siguiendo el orden correcto según el diseño del sistema. Es crucial mantener el nivel en el depósito durante todo el proceso. Nunca dejes que baje demasiado o entrarás aire por arriba mientras intentas sacarlo por abajo. El resultado es inmediato. Un pedal firme y consistente, recuperación completa de la confianza en el sistema de frenado. Este procedimiento debería hacerse cada 2 años o cada vez que cambias el líquido de frenos, que también se degrada con el tiempo y absorbe humedad. Reset del sistema de control de tracción para mejor respuesta. Los sistemas modernos de control de tracción y estabilidad son maravillas de la ingeniería, pero tienen un problema. Pueden volverse sobreprotectores con el tiempo. Especialmente en coches con muchos kilómetros, el sistema aprende patrones de conducción conservadores y comienza a intervenir en momentos donde realmente no es necesario. La consecuencia es una sensación de coche lento que no responde bien en aceleraciones normales, que corta potencia al menor indicio de pérdida de tracción incluso cuando no hay peligro real. El método de reset varía según el fabricante, pero generalmente involucra desconectar la batería y seguir una secuencia específica de encendido. Algunos requieren mantener presionado el botón de control de tracción durante el arranque. Lo importante es que el sistema vuelve a sus valores de fábrica, eliminando todos esos ajustes conservadores que había aprendido. El resultado es un coche con mejor respuesta del acelerador, sin intervenciones innecesarias del sistema. Y esto es importante aclarar. No estás desactivando permanentemente el sistema de seguridad. El reset solo devuelve los parámetros originales que el fabricante diseñó. El sistema sigue funcionando perfectamente, solo que con los umbrales correctos en lugar de los excesivamente conservadores que había desarrollado. El reinicio integral maestro de SU, cuerpo de aceleración y sensores. Este es el rey de todos los trucos. El procedimiento secreto que los mecánicos veteranos hacen en silencio cuando un coche llega al taller con esas fallas fantasma que nadie puede explicar. Se trata de una secuencia de reinicio integral que combina 3 cosas en un solo procedimiento. El reseteo completo de la ECU, el reajuste del cuerpo del acelerador y la recalibración de los sensores principales como el O2, el MAF y el de temperatura. El efecto es brutal. Borra todos los malos hábitos de conducción que el sistema había almacenado, recalibra cada sensor a sus valores base de fábrica y enseña de nuevo al coche cómo debe comportarse.
La diferencia puede ser tan grande que muchas personas piensan que alguien les reprogramó el coche en secreto. El proceso básico es el siguiente. Desconectas la batería durante exactamente 20 minutos para asegurar que todos los capacitores se descarguen completamente. Luego la conectas, giras la llave a posición ON sin arrancar el motor y esperas unos 10 segundos. Después pisas el pedal del acelerador a fondo 3 veces de forma lenta y deliberada, cada vez manteniendo la presión unos 5 segundos. Luego arrancas el motor y lo dejas funcionando en ralentí durante 5 minutos completos sin tocar absolutamente nada, sin acelerador, sin aire acondicionado, sin nada. El motor va a hacer cosas raras durante este tiempo. Las revoluciones pueden subir y bajar, puede sonar irregular, todo esto es normal. Está recalibrando. Después conduces el coche a velocidad constante por al menos 15 minutos, idealmente en carretera donde puedas mantener entre 80 y 100 km por hora sin tener que frenar o acelerar constantemente. Durante este tiempo, el sistema de control del motor está tomando nuevas lecturas, estableciendo nuevos valores óptimos de funcionamiento. Cuando terminas, el cambio es como magia. Desaparecen tirones, el consumo mejora notablemente, la potencia vuelve a sentirse viva y toda la conducción se siente más refinada. Así que ahora te toca a ti. Elige un truco, pruébalo con cuidado y siente la diferencia. Todo este conocimiento que acabas de descubrir es exactamente el tipo de información que los mecánicos veteranos aplican rutinariamente, pero que rara vez comparten abiertamente. Y la verdad es que ninguno de estos trucos es realmente ilegal, son simplemente tan efectivos que parecen prohibidos. Requieren cuidado, precisión y respeto por los componentes del coche, pero no son modificaciones extremas ni hacks peligrosos. Son mantenimientos y ajustes inteligentes que pueden transformar un coche que parece cansado en uno que funciona como nuevo. Entonces, ¿cuál de estos 22 trucos piensas aplicar primero? Deja tu respuesta en los comentarios, y si este conocimiento te resultó útil, compártelo. Tu experiencia puede ayudar a miles de conductores a descubrir que detrás de cada coche hay un potencial escondido, esperando ser liberado por alguien que sepa exactamente dónde mirar.